Vamos a ver otros ejemplos aquí. Aquí nos piden que encontremos la medida de cada ángulo indicado en el paralelograma. Este símbolo significa paralelograma. A, B, C, D. Esas son las esquinas del paralelograma A, B, C, D. Como nos indican que es un paralelograma, recordamos que esta definición de paralelograma es que los lados opuestos son paralelos. Por lo tanto, lo voy a inmediatamente marcar como paralelos. Estos dos lados opuestos son paralelos y los que van hacia arriba y abajo es otro par de lados paralelos. Vamos a encontrar la medida de todos estos ángulos que faltan aquí, que he marcado en verde. Para encontrar esos ángulos es importante recordar 4 ideas importantes que habíamos visto en unidades pasadas. La primera es que los ángulos verticales son congruentes. ¿Qué son ángulos verticales? Son aquellos ángulos que si tenemos dos líneas que se cruzan, los ángulos que se forman en la intersección de esas dos líneas son congruentes. La segunda idea que es importante recordar es que los ángulos alternos en un sistema de líneas paralelas son congruentes. ¿Qué son estos ángulos alternos? Pues vamos a recordar. Si tenemos un sistema de líneas paralelas y una tercera línea cruzando a través de ellas, los ángulos entre las dos líneas paralelas, los que quedan uno en cada intersección en lados opuestos, estos van a ser congruentes, o sea, iguales. La tercera idea importante a recordar es que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180 grados. Y la última idea importante es que los ángulos en un par lineal juntos siempre suman a 180. Recordando que un par lineal, un linear pair, son dos ángulos uno al lado del otro que sus bases juntas forman una línea recta. Estos dos ángulos cuyas bases pegaditos así siempre van a sumar a 180. Vamos a utilizar esas ideas para encontrar la medida de los ángulos que nos faltan. Comencemos con los ángulos verticales. ¿Dónde vemos ángulos verticales en la figura? Pues aquí veo que estos dos ángulos son ángulos verticales. Al ser congruentes, puedo ya decir que este otro ángulo también es 117 grados. Al fijarnos en este triángulo ahora, vemos que tenemos dos ángulos dentro del triángulo conocido y simplemente nos falta encontrar el tercer ángulo. Ahí nos vamos a la idea de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180. Por lo tanto, 117 más 23 más el ángulo que desconocemos va a ser igual a 180. 117 más 23 es 140. 140 más algo me va a llevar a 180. Por lo tanto, si yo tomo el 140 y los restos del 180, obtengo la medida que me falta, que sería 40 grados. Por lo tanto, puedo ir a la figura y poner esos 40 grados. Ahora tenemos este triángulo de arriba completado. Podemos pasar ahora a encontrar los ángulos en uno de los otros tres triángulos que nos falta. Fijémonos ahora en la idea de los alternate interior angles, utilizando la idea de que conocemos que las líneas son paralelas. Fijémonos en esta línea que es paralela con esta. Tiene una transversal que los conecta aquí. Van a seguir como un patrón de Z.
Recordando que los ángulos internos alternos son iguales, este 40 siguiendo la transversal y pasando al otro lado tendrían que ser iguales. Ahora trabajemos con las mismas dos líneas paralelas, pero la otra transversal que los conecta aquí. Con la misma idea, podemos ver que si este ángulo 23 queda atrapado entre la paralela y la transversal, siguiendo la transversal y moviéndonos al otro lado, entre la transversal y la paralela también van a ser 23 grados. Vamos a seguir usando las líneas paralelas para encontrar medidas desconocidas, ya que es más fácil que estar sumando y restando. Vamos ahora a fijarnos en esta línea que es paralela con esta y hay una transversal aquí que los conecta. Entre la línea paralela y la transversal yo estoy viendo que hay un ángulo de 80 grados. Pues yo sigo la transversal, paso al otro lado de la transversal y entre la transversal y la otra paralela debe ser también 80 grados. Si quisiera utilizar la otra transversal que conecta esta paralela, siguiendo la otra transversal con esta paralela, el siguiente par de ángulos que me quedaría sería este con este, pero ninguno de los dos tiene información, por lo tanto tengo que buscar otra manera de encontrar esos ángulos. Pasemos al centro de la figura a ver si aquí encontramos alguna clave. Podemos ver que en esta línea recta pasa un ángulo grande de aquí al otro lado y yo sé que eso es 180 grados porque me dice la información aquí del par lineal son 180 grados. Por lo tanto, este ángulo aquí más los 117 grados aquí debe ser igual a 180 y con esa información yo puedo encontrar este ángulo. Pues eso haremos. Voy a tomar el 180 y le voy a restar el 117 porque entonces lo que sobra va a ser el ángulo que falta para completar los 180, que va a ser igual a 63 grados. Por lo tanto, regreso a mi figura y escribo en este ángulo de la desconocida 63 grados. Siguiendo la idea de los ángulos verticales, puedo ver que este 63 puedo pasar al otro lado de la cruce de líneas y saber que esto también son 63 grados. Por lo tanto, lo último que faltaría encontrar sería este ángulo porque al seguir la transversal sabría que este es igual. ¿Cómo puedo encontrar este ángulo? Con la misma idea que utilizamos al principio del problema. 80 más 63 más algo sería 180. Por lo tanto, 180 menos los 80 grados que están aquí, menos los 63 grados que están aquí, lo que quedaría sobrando sería este ángulo. Esto se puede hacer de esta manera en la calculadora. Vamos a borrar esto aquí. 180, quítale a esos 180 los 80 que ya conocemos, quítale también los 63 que ya conocemos para obtener un 37 grados. Regreso a mi figura y sé que estos son 37 grados. Como recuerdo que esta línea es paralela con esta y puedo seguir esta transversal hacia el otro lado, este 37, siguiendo la transversal, pasando al otro lado de la transversal, van a ser
iguales. Ahora que conocemos toda esta información, es muy fácil contestar cualquier pregunta de los ángulos dentro de esa figura. El ángulo AEB significa separa uno en A. Vamos a seguir esto con un marcador, comenzando en A, luego E, luego B. Comenzando en A, luego voy hasta E, luego voy hasta B. ¿Cuál es ese ángulo? Ese es este aquí atrapado, 117 grados. Vamos a ver el otro. Buscan la medida del ángulo BAE. Comenzando en B, luego A, luego E. Comenzando en B, luego A y luego E. Recuerden que este punto es el punto E. El ángulo que quedó atrapado aquí es este, que sería 40 grados. Nuestra contestación. Pasemos al otro. Medida del ángulo EBC. Primero E, luego B y luego C. Este ángulo que queda atrapado dentro es 37. Y por último, medida de ángulo ECB, comenzando en E, luego C, luego B. El ángulo que queda atrapado entre esas líneas es 80 grados. Y así contestamos todas estas preguntas. Estas ideas son muy importantes de recordarlas para poder resolver estos tipos de problemas, porque paralelogramos precisamente utilizan las ideas de líneas paralelas que habíamos aprendido en la unidad 4. Pasemos a este problema. Aquí nos dicen los vértices del cuadrilátero ABCD, o sea, me están diciendo que tiene 4 lados, no me están diciendo que son paralelos, solo 4 lados. Los vértices, o sea, los puntos de las esquinas, nos los dan aquí. En el primer punto nos dicen que grafiquemos, que los dibujemos en la gráfica, los puntos dados y que dibujemos el cuadrilátero ABCD en este plano de coordenadas. Hagamos eso primero. El punto A es el negativo 3. Comenzando en el centro, voy 1 a la izquierda, luego 3 hacia arriba. Y ese es el punto A. El punto B es 4, 3. Me muevo 4 a la derecha y luego 3 hacia arriba. El punto B. El punto C es 2, negativo 1. 2 hacia la derecha, 1 hacia abajo. Y el punto D es negativo 3, negativo 1. Tracemos el cuadrilátero. La segunda parte del problema. Encuentre el slope, la pendiente, la medida de inclinación de cada lado del paralelogramo ABCD. Vamos uno a uno. Vamos a hacer primero el lado AD. Ese es de aquí a aquí. Para saber ese slope, sabemos que contamos la medida de la subida, que en este caso son 4 bloques sobre la medida del recorrido, que son 2. Por lo tanto, el slope de AD, se representa con M, es rise over run, subida sobre recorrida. 4 entre 2 es 2. Hagamos ahora el lado AB. Desde A hasta B no hay ninguna subida, se queda en el mismo nivel, solamente recorre 1, 2, 3, 4, 5 bloques, o sea, el slope sería, no se sube nada, se recorre solo 5, 0 sobre 5 es 0. Hagamos ahora el lado BC. Para este lado se sube 4 bloques y se recorre 2. Por lo tanto, el slope del lado BC, rise, subida, sobre run, recorrida, 4 sobre 2, que sería solamente un 2. Y por último, hacemos
slope del lado DC. Ese lado no tiene ninguna subida, se queda, el slope no sube nada, recorre 1, 2, 3, 4, 5 bloques. 0 sobre 5 es igual a 0. Tenemos ahora el slope de cada uno de los lados. En la siguiente pregunta nos preguntan, ¿es el cuadrilátero ABCD un paralelograma? Utilicemos la información de la parte B, o sea, la información de las slope, para explicar por qué. Sabemos que para un paralelograma los lados opuestos deberían ser paralelos, y eso es lo que nos estamos preguntando. Paralelo quiere decir que tienen el mismo slope. Busquemos el slope de AB, mírenlo aquí. El slope de DC, mírenlo aquí. Y encontramos nuestra respuesta, sí, son paralelos. Por lo tanto, ya no nos tenemos que preguntar, es cierto, son paralelos. Ahora, fijémonos en el otro par de lados opuestos. Deberían ser paralelos. Este debería ser paralelo a este. Nos preguntamos si es cierto. Fijémonos en nuestros slope. Este es el slope del lado AD. Y el slope del lado BC está aquí. También son iguales 2 y 2. Por lo tanto, no tenemos que preguntarlo. Hemos confirmado si son paralelos. O sea que sí podemos decir que sí es un paralelograma porque ambos pares de lados opuestos son paralelos. Y recuerden que este es el símbolo para paralelos. Veamos el último ejemplo. Aquí nos dan 3 vértices del paralelograma ABCD. Este símbolo nos indica que ya se sabe que los lados opuestos son paralelos. En otras palabras, los lados opuestos van a tener el mismo slope, la misma inclinación. Nos piden, encontremos la coordenada del punto D, que sería el punto que falta para cerrar las 4 esquinas del paralelograma. Primero comencemos con graficar el punto A, negativo 2,7. Acá. Luego grafiquemos el punto B, 3,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego el punto C, 5,1. 1, 2, 3, 4, 5, sube 1. El punto C. Si cerramos los lados dados, tenemos estos lados y nos faltaría conocer ¿dónde queda ese último punto para cerrar la figura? Pues recordando que esto es un paralelograma, yo sé que esta línea que está aquí va a terminar siendo paralela, o sea, el mismo slope que cualquier línea que yo tenga aquí. Por lo tanto, vamos a buscar el slope de esta línea y luego lo repetimos bajando aquí. Aquí para el lado BC bajamos 1, 2, 3, 4, 5 bloques bajando y luego rodamos hacia la derecha 2 bloques. Pues exactamente ese mismo escalón de slope sería el que tendría que seguir bajando de A para que las líneas me queden exactamente paralelas. Bajo 5, 1, 2, 3, 4, 5 y luego ruedo 2. Ese punto al cual acabo de llegar sería entonces el que necesito para conectar una línea que yo sé va a ser paralela a la otra que estaba trabajando. Lo único que falta es cerrar los lados el lado que queda aquí, y este sería el punto D que desconocía, que si leemos
las coordenadas de ese punto queda en la localización 0,2. D sería el punto 0,2. Siempre se puede confirmar que lo hemos hecho correctamente verificando si la línea AB aquí es paralela a la línea DC aquí. Podemos hacer el rise over run, la subida 1 sobre la recorrido 1, 2, 3, 4, 5. Como me estaba moviendo hacia la izquierda, negativo 5 y 1. Y aquí de C a D sería subir 1 y se rueda 1, 2, 3, 4, 5. Y podemos ver que la subida 1 sobre negativo 5 y en la otra 1 sobre negativo 5 son iguales. O sea que hemos verificado que la contestación está correcta. Esta es la localización correcta. Muchas gracias por su atención.